Ya estamos de vuelta entonces, estamos en el primer día, estamos en la segunda sesión y en honor al tiempo vamos a comenzar con este panel llamado Tecnologías y Derechos Humanos, construyendo consenso entre avances y también desafíos. Como moderadora está quien me acompaña a mi costado derecho, Paloma Lara Castro, quien es de la organización Derechos Digitales. Paloma es directora de Políticas Públicas de Derechos Digitales y también una destacada abogada de derechos humanos. Ha trabajado en distintos temas relacionados a la conectividad y representa a derechos digitales en innumerables foros internacionales como el AHC de Cibercrimen, la Cumbre del Futuro, la Comisión del Estatus de la Mujer, solo por nombrar algunos. Al final de esta sesión vamos a tener un momento, tal como lo tuvimos anteriormente, para realizar preguntas. Acuérdense que están en los costados. Y también, por supuesto, hacemos la invitación extendida a quienes nos acompañan a través de las transmisiones de YouTube y también de Zoom. Esta sesión, al igual que la anterior, tendrá una duración de 90 minutos. Y en este momento dejo aquí a la conducción a Paloma. Muchísimas gracias. Hola a todos, muchas gracias por asistir a este panel tan importante. Voy a invitarle a mis panelistas a que por favor puedan acercarse al escenario. Verán que contamos con un panel multisectorial, así como estamos viniendo hablando de estas discusiones a lo largo de estos días y lo que se viene, a lo largo de las cuestiones relacionadas a la gobernanza, así que estamos muy felices de contar con distintas perspectivas. ¿Tienen todo de silla? Sí, ¿no? Falta uno. Falta una silla. Una cosa, aprovecho este momento mientras traemos la silla. Estuve comentando anteriormente, pero por si acaso alguien no escuchó, tendremos un panelista que habla inglés, así que si por ahí alguien necesita traducción, también porfa que se acerque afuera a pedirlo. Bueno, ahora sí estamos para iniciar. Este panel, como dice el nombre, trata de tecnologías y derechos humanos. Es una temática que venimos hablando en foros de gobernanza hace un montón de años, como todos acá saben. Como sabemos, hay muchos avances en el reconocimiento de la interacción o la relación entre derechos humanos y tecnología. De hecho, vemos bastantes avances a nivel local, regional, internacional, de reconocimiento de derechos y formulación de políticas públicas. Pero al mismo tiempo, también, como sabemos, nos enfrentamos a ciertos desafíos que en algunos casos tienen que ver con legislaciones intrusivas o con tecnologías intrusivas que terminan vulnerando o poniendo en riesgo los derechos humanos. Para eso nos pareció interesante empezar esta conversación para poder ir identificando cuáles son nuestros avances, cuáles son los desafíos que seguimos viendo en esta temática, desde, como decía, una perspectiva multisectorial, que también dentro de lo que se viene hablando en este ámbito, venimos mucho empujando de la necesidad de contar y de realmente asegurar una participación de múltiples partes interesadas, donde estén visibilizadas todas las voces y de ahí podamos generar realmente consensos en conjunto. Así que tengo el agrado de contar con, como decía, panelistas con alta trayectoria desde sociedad civil, sector privado, así como comunidad técnica, que nos van a estar contando sus perspectivas. A través de esto, la idea también es ir formulando mensajes claros, donde de ahí podamos ir generando no solamente una cuestión que quede en este panel y en esta interacción, sino que realmente podamos ir construyendo líneas a futuro, ¿no?, que es tan necesario en este ámbito. Entonces, para dar inicio, vamos a iniciar con Olga Paz. Ella es directora de proyectos de Colno. Tenemos la suerte de que nos acompañe hoy, es una persona con una destacada trayectoria, como acá todos sabrán, y siempre da mucho gusto escucharle. Así que, Olga, te pregunto, como pregunta inicial para que podamos iniciar este diálogo, si nos puedes comentar, a tu criterio, cómo afectan las brechas de conectividad a las mujeres y a otros grupos históricamente excluidos de la región, y qué acciones concretas podrían adoptarse para cerrar estas brechas de género y mejorar el acceso equitativo en la región. Gracias. Buenos días para todas las personas que nos están escuchando acá en presencial y también en virtual. Es muy importante mencionar que en la mayoría de los países de América Latina las brechas digitales son muy altas, especialmente en zonas rurales. La diferencia, por ejemplo, mientras el 68% de hogares urbanos están conectados, solo el 23% de hogares rurales están conectados. El 40% de las mujeres en la región carecen de conectividad a Internet y esto es aún más difícil en zonas rurales.
Como les decía, solo el 23% de hogares en zonas rurales carecen de Internet. Solo 1 de 4 colegios en la región tiene conexión a Internet y los estudiantes de hogares de bajos ingresos tienen 6 veces menos probabilidades de acceso a Internet que los en los hogares de ingresos altos. Esta desconexión digital tiene un alto costo, especialmente para las mujeres, especialmente para las poblaciones menos desatendidas, para las poblaciones rurales, para las poblaciones campesinas, para las poblaciones étnicas, porque las personas, como ustedes saben, como todos sabemos, Internet es un facilitador de oportunidades, un facilitador de acceso a derechos educativos, laborales, sociales, y estos derechos no están equitativamente distribuidos entre todas las personas. Mientras en ciudades, en las principales ciudades del país, las personas estamos hiperconectadas porque tenemos muchísimas oportunidades en la casa, en la escuela, de conectarnos a Internet. No sucede lo mismo en zonas rurales alejadas y infortunadamente estas brechas digitales generalmente están extendidas en poblaciones donde también hay brechas sociales, educativas, políticas, económicas de nuestros países. En Colombia, por ejemplo, la brecha digital está especialmente extendida en el litoral pacífico, en la Amazonía, entre poblaciones de estrato socioeconómico bajo, entre poblaciones de bajos ingresos, con bajos niveles de escolaridad y pues especialmente las mujeres. Y las mujeres, al enfrentar muchas más barreras, incluidas las barreras ligadas a los múltiples roles que cumplimos las mujeres como madres, como cuidadoras, como trabajadoras, participando en la vida comunitaria, en la vida pública, pues esto aún limita aún más la participación y el acceso a Internet, porque los ingresos que tenemos, pues muchas veces tenemos que distribuirlos en la economía familiar y no necesariamente podemos acceder a dispositivos electrónicos o acceso a Internet. Los costos de Internet en América Latina también son bastante altos, representan entre un 12 y un 15% de los ingresos de los ingresos de hogares de ingresos bajos. Entonces, muchas poblaciones, muchas familias no pueden acceder a Internet y eso nos deja por fuera de muchas oportunidades. Si estamos diciendo que a través de Internet podemos educarnos, podemos acceder a trabajo remoto, a participación, a salud, podemos acceder para fortalecer nuestros emprendimientos, nuestras actividades productivas, pues muchas poblaciones no están accediendo a estas oportunidades. Siempre que tengo la oportunidad de hablar en estos foros lo menciono porque quienes estamos acá en este espacio realmente somos personas privilegiadas, que somos asalariados, profesionales, citadinos, saludables, etcétera, pero hay muchas personas, la mayoría de las personas no están en la misma situación en la que estamos nosotros y estas oportunidades maravillosas que trae Internet no están democratizadas. Entonces, si tenemos la oportunidad de estar acá, pues no quiero dejar de mencionar, no quiero ser la voz de personas campesinas, no me corresponde y solamente honro esas necesidades porque desde Cornovo trabajamos con muchas poblaciones en zonas rurales alejadas y tenemos que buscar, a lo que me quiero referir con todo esto, es que quizá los modelos tradicionales de provisión de conectividad no están siendo inclusivos y tenemos que pensar y proponer la coexistencia de distintos modelos de provisión de conectividad, incluyendo aquellos modelos que nacen desde la gestión, la capacidad creativa, creadora, propositiva de las mismas comunidades. Desde Cornovo estamos proponiendo las redes comunitarias como estrategias de autonomía tecnológica y comunicativa de comunidades rurales, donde las mismas personas de manera colaborativa, participativa, pueden gestionar, diseñar, implementar, cuidar su propia red comunitaria y su propia solución de tecnología. Y en estos espacios participa toda la población, los hombres, las mujeres, los jóvenes, las personas mayores, en un ejercicio de trabajo colaborativo, de intercambio de saberes, de intercambio generacional. Y tenemos que apostarle a estas alternativas, porque quizá estamos buscando soluciones. Llevamos 25 años tratando de cerrar, bueno, quienes estamos en este ecosistema hace tanto tiempo, tratando de cerrar brechas digitales
de género, sociales, y no hemos logrado. Y quizá tenemos que buscar otros modelos menos tradicionales, más alternativos, que propongan la gestión y la participación activa de las comunidades. En zonas rurales, por ejemplo, el trueque, el intercambio, otro tipo, el intercambio social, otro tipo de economía solidaria y colaborativa es la que circula. Quizá debemos posicionar esos procesos y trabajar desde allí y mirar cómo esas maneras particulares, esos modos de vida en los territorios y en las comunidades nos pueden enseñar mucho en generar otros modelos. Desde las redes comunitarias nosotros no queremos competir, además no tenemos cómo competir con el sector privado. Lo que estamos buscando es modelos que lleguen a zonas donde a nadie le interesa llegar. Las empresas llegan en zonas atractivas comercialmente, en zonas rurales alejadas donde no hay poder adquisitivo, donde hay poca densidad poblacional, etcétera. Pues no interesa llegar a muchas empresas. Entonces lo que buscamos es que en esos espacios sean las comunidades las que gesten su propia conectividad, sin fines de lucro, por supuesto, en iniciativas comunitarias que le apuesten también al desarrollo local y a un desarrollo desde las mismas comunidades. A veces el desarrollo que pensamos en las ciudades y estos modelos de éxito que tenemos acá no son los que tienen en las comunidades. No queremos que el modelo de éxito siempre sea tener que migrar a las grandes ciudades o tener que comprar un auto o tener que explotar el medio ambiente. Los modelos también de vida pueden ser amigables con el medio ambiente, pueden ser en mi territorio pequeño, no tienen que ser modelos de vida urbanos. Entonces, un poco a eso le apostamos con las redes comunitarias como alternativas que contribuyan a cerrar las brechas digitales y sociales. Y la brecha digital no solo entendida desde el acceso a infraestructura y a conectividad, que por supuesto es un mínimo básico, pero no es suficiente. También entendida desde el derecho que tenemos las personas a aprender, a apropiarnos, a usar esa tecnología. ¿Por qué? Porque no es automático. Las personas en zonas rurales y de estratos socioeconómicos bajos no tienen un computador en la casa, a veces ni siquiera un smartphone donde puedan conectarse a internet y bajar y subir información, etcétera. Entonces necesitamos también fortalecer competencias digitales. La mayoría de procesos de despliegue de infraestructura en nuestros países no tienen procesos de apropiación. En Colombia hay muy pocas iniciativas públicas y privadas donde realizan procesos de formación a comunidades y menos en comunidades rurales, por lo que implica el costo, ir hasta una comunidad, buscar un sitio para capacitarles a internet, mover a la comunidad por carreteras, por trochas, es muy difícil, es muy costoso. Somos pocas las organizaciones que le estamos apostando al trabajo en zonas rurales, no solo desde el acceso, sino también desde procesos de apropiación comunitaria, de apropiación de TIC, porque es necesario acompañar a las comunidades en el uso productivo y creativo de la tecnología para que realmente este internet pueda generar acciones transformadoras en las comunidades. Entonces, debemos realizar más capacitaciones en temas de cómo las personas campesinas pueden fortalecer sus emprendimientos, por ejemplo, usando las redes sociales, no solo para ver videos, sino también para posicionar emprendimientos. ¿Cómo podemos a través de la medicina salvar vidas? Hay zonas en Colombia donde no hay un centro de salud, no hay una alternativa para que las personas busquen soluciones médicas. Entonces, ¿cómo la telemedicina puede ayudar a salvar vidas? ¿Cómo las personas pueden hacer trabajo remoto desde sus territorios? Pero para eso necesitamos generar procesos de apropiación de tecnología y acompañar a las comunidades en esos usos creativos, productivos, lo que hablamos ahora con sentidos significativos de la tecnología para que realmente Internet pueda ejercer una acción transformadora en las comunidades en las cuales estamos acompañando, especialmente en zonas rurales desatendidas con necesidades socioeconómicas altas. Gracias. Muchas gracias, Olga. Me quedo con esta idea central que decís que siempre consideramos cuando decimos brecha de conectividad o brecha de género, siempre pensamos en la brecha como una sola y olvidamos que hay varias brechas que componen una brecha. Así como no hay una desigualdad, hay varias que la componen. Y es importante que tengamos en cuenta factores estructurales
factores físicos, factores interseccionales cuando abordamos este tipo de políticas, y justamente como la importancia en ir generando soluciones o abordajes creativos que realmente apunten a una apropiación tecnológica por parte de las comunidades y a formas de gestionar su propio, no solamente su conectividad, sino también las formas que necesitan usar esa conectividad, para qué lo quieren hacer y cómo lo quieren utilizar. Entonces me quedo con eso. Muchas gracias, Olga, por eso. Pasando a un tema que también tiene relación con esto y que, como estamos hablando de distintos temas de desafíos de derechos humanos, otra cuestión que encontramos desafiante, así como la conectividad y las distintas brechas estructurales de la conectividad, también vemos que otro tema que está surgiendo y que viene surgiendo también estructuralmente es el tema de las tecnologías de vigilancia, las legislaciones de vigilancia. Esto de nuevo es estructural, no se crea con la tecnología, pero la tecnología está siendo puesta en virtud de ciertas lógicas preexistentes, incluso la creación de la tecnología. Eso lo vemos, por ejemplo, con el Plan Cóndor, ¿no? Y lo seguimos viendo con este avance tecnológico que no tiene en cuenta parámetros de derechos humanos. Así entonces seguimos al siguiente tema que hemos identificado como prioritario en este panel y que nos acompañará Lucía León, directora de investigaciones de hiperderecho, que han hecho bastantes investigaciones en el tema. Entonces, siguiendo en este tema, en esta conexión que estamos hablando en desafíos de derechos humanos, en esta temática, ¿nos puedes comentar un poco más cuáles son lo que hiperderecho ha identificado como los principales avances y desafíos en la región en términos de respeto a derechos humanos frente al uso de tecnologías de vigilancia? Y en ese sentido, ¿qué criterios de transparencia y rendición de cuentas deberían de adoptarse para minimizar los posibles abusos en la implementación de estas tecnologías? Perfecto, muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a quienes nos acompañan en la audiencia, en el panel. Yo vengo de Hiperderecho, que es una organización de la sociedad civil basada en Perú, y justamente quiero compartirles un poco desde nuestra experiencia, ¿no? Los desafíos que hemos logrado documentar tanto en el plano regulatorio como desde las prácticas mismas de los operadores de justicia, y no siempre necesariamente operadores de justicia, en lo que respecta a las tecnologías de vigilancia, ¿no? Entonces yo diría que un primer desafío importante viene siendo la normalización de las tecnologías de vigilancia, o en todo caso, cómo ha ido incrementando cada vez más la elusión a salvaguardas que ya teníamos o a garantías mínimas que ya teníamos en relación con nuestro derecho a la privacidad, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al hecho de que actualmente, y esto, como les decía, viene siendo algo progresivo, la Policía Nacional del Perú puede acceder a la geolocalización de todos los peruanos y peruanas sin contar con una orden judicial previa, ¿no? Y esto ha sido algo paulatino, es decir, normas que se han ido modificando. Inicialmente el decreto legislativo 1182, que digamos la justificación de esta excepcionalidad iba en función de que solo iba a ser para delitos en situación de flagrancia. Y luego de ello, esta supuesta justificación, que precisamente era una situación excepcional, se ha ampliado a muchísimos otros supuestos, ¿no? Entonces es como que va avanzando poco a poco esta idea de que podemos ir perdiendo garantías a nuestra privacidad, ¿no? De cara a las tecnologías que existen hoy en día de vigilancia, y como es en este caso la geolocalización, ¿no? También tenemos, por ejemplo, fuera ya del, digamos, del aparato de operadores de justicia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que nuestro regulador en materia de telecomunicaciones, a partir de un reglamento en el cual pueden medir la calidad de Internet, pueden también acceder de manera, no en tiempo real, pero sí sistemática y periódica, a los datos personales de quienes cuentan tanto con terminales móviles como con terminales fijos, ¿no? De conexión a Internet. Y eso significa no solamente datos como el equipo, el modelo, las condiciones de la batería, sistemas operativos y demás, sino también los nombres y apellidos y los datos de geolocalización con hasta 5 decimales de ubicación, ¿no? Entonces esto, por supuesto, nos lleva a las preguntas de por qué no se ha procurado la anonimización y si realmente es proporcional o justifica la valiosa labor de supervisar, ¿no? De fiscalizar que se garantice una calidad de Internet adecuada versus los derechos que tenemos a la privacidad como peruanos y peruanas, ¿no? Y esto, decía, creo que también debe leerse en un contexto en el que lamentablemente vivimos de que no existe una cultura robusta de seguridad digital en el país, ¿no?
Lamentablemente, yo no creo que ningún peruano, ninguna peruana, ninguna persona que vive en Perú realmente tenga una confianza digital en los sistemas informáticos, tanto de entidades públicas como privadas, ¿no? Perdón. Lo que hemos estado viendo, por ejemplo, es las grandes brechas de vulnerabilidades, ¿no? Tanto de entidades públicas como privadas, sin ir muy lejos, y me parece que en el último mes hemos tenido 2 casos gravísimos, uno de una brecha de datos personales de la municipalidad de Miraflores y otro también muy reciente, una brecha de los datos de aparentemente más de 3 millones de usuarios de uno de los principales bancos peruanos en el país, ¿no? Y todo lo que eso significa en términos de datos personales y lo que significa en función de qué bases de datos se pueden cruzar y qué tan identificables somos a futuro, ¿no? Entonces, claro, tenemos distintas bases de datos disponibles en mercados ilegales, pero también tenemos que esto está habilitado por el marco legal. Por ejemplo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en el Perú da la opción de que las entidades puedan legalmente y con un costo bajísimo de menos de $1 comprar o consultar, ¿no?, diversos datos personales de los peruanos y peruanas, ¿no? Entonces, digamos, todo esto, esta situación de normalización de, por ejemplo, la geolocalización, de que se pueda acceder a diversas bases gigantescas de datos personales legal o ilegalmente, creo que también debe ser leído en un contexto de un lamentable incremento de la inseguridad ciudadana en el país, que también hay que reconocer a veces legitima este tipo de narrativas o discursos contrarios a la privacidad, en el sentido en que, digamos, ha fracasado la lucha contra la delincuencia y se quiere instrumentalizar la vigilancia masiva como una forma de hacer frente a ello, ¿no? Desde nuestro punto de vista, no es que la vigilancia masiva sea una solución, es un síntoma del fracaso, ¿no? Es una forma de intentar disimular que se ha fracasado en un campo tan importante como la seguridad ciudadana en el país. Y ya para cerrar, porque no sé, súper. Quería comentar también un poco sobre el problema que tenemos en función de nuestros marcos normativos, ¿no? Por ejemplo, creo que hay grandes vacíos, pero también un enfoque muy peligroso en cuanto a la vigilancia masiva alrededor de nuestros marcos regulatorios. Por ejemplo, pensando nuevamente en la Policía Nacional del Perú, hasta hace muy poco, sigue sin ser claro, pero quiero decir, no había mucha claridad, pero existían estas figuras en nuestras normas de patrullaje virtual, ¿no?, o de agentes encubiertos en los entornos digitales, sea por el lado de la ley de la Policía Nacional del Perú, o sea por el lado de la ley de delitos informáticos. Pero como ciudadanos y ciudadanas no tenemos claro bajo qué protocolos actúan, qué salvaguardas a derechos humanos tienen estos supuestos agentes encubiertos que actúan en entornos digitales, o cómo se lleva a cabo el patrullaje virtual, ¿no? El año pasado, en 2023, por el lado del Poder Ejecutivo, es decir, desde un decreto legislativo, se ha modificado un poco esta norma para precisar mínimamente que cuando se desarrollen estos protocolos se puede hacer en colaboración con nuestra Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ¿no? A la fecha, como ciudadanía no tenemos noticia de que se haya precisado, ¿no?, cuáles son las formas o las facultades de actuación ni los protocolos que tienen estas fuerzas del orden para llevar a cabo sus tareas. Y también creo que es importante también puntualizar el tema de que esta modificación, que de una u otra forma es valiosa, lamentablemente no venga de un proceso deliberativo, parlamentario, ¿no?, congresal, sino que tenga que venir de parte del Poder Ejecutivo, que muchas veces también es depender mucho del gobierno de turno, ¿no? Depender mucho también, venimos de países latinoamericanos en los que las crisis políticas también nos tienen en
en estas tensiones, ¿no? En esta exposición también a nuestros derechos humanos constantes, ¿no? Entonces, sí también creo que es importante reflexionar sobre el hecho de que esto no haya venido desde un proceso, desde un procedimiento parlamentario legislativo, ¿no? Y para ilustrar nuevamente este problema de enfoque que les decía, que creo que es transversal a los distintos espacios y normativas que tenemos, pongo como ejemplo la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros tenemos una ley de inteligencia artificial para el beneficio social y económico del país, que, bueno, así se titula la ley, quiero decir, que no tiene, digamos, no tiene muchas obligaciones ni implicaciones prácticas salvo su reglamentación, ¿no? Y realmente es en la reglamentación donde están viniendo las cosas importantes. Y el proyecto de reglamento, perdón, que se está trabajando, toma muchos elementos de referencia de la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, ¿no? Es el mismo enfoque de riesgos y otro tipo de obligaciones, definiciones y demás. Pero un tema interesante es que hay una garantía que no se ha tomado en este caso, que es respecto a los usos no permitidos, ¿no? Frente a los riesgos inaceptables, que Unión Europea sí considera los sistemas de inteligencia artificial que pueden realizar reconocimiento biométrico a gran escala y en tiempo real. Y dentro de la lista de usos no permitidos, de riesgos inaceptables, en el proyecto de reglamento no está eso, ¿no? Entonces, claro, tenemos como referencia muchos reglamentos, directivas de Unión Europea, creemos que son estándares importantes, pero para las garantías que eran valiosas para nuestro país, en el momento en que había que recogerlo, no se hizo, ¿no? Hay todavía oportunidad para modificar esto, pero yo sí creo que ilustra, como les decía, un problema de enfoque, ¿no? Y esa es como una idea principal que quería dejar. De repente en una segunda ronda complementamos más. Gracias, Lucía. Me parece que la experiencia peruana que traes es algo que se refleja en una tendencia regional. Creo que podemos ver esto pasando en muchos países, sobre todo considerando, y me parece sobre todo importante destacar lo que marcabas, cuando los marcos legales en nuestra región no solamente están fallando en la protección de derechos humanos, sino que están legitimando prácticas autoritarias y que, como sabemos, tenemos una historicidad en la región que ya nos advierte de la peligrosidad y la necesidad de que marcos regulatorios estén poniendo los derechos humanos en el centro, y vemos entonces cómo estas nuevas tecnologías, con falta de marcos regulatorios suficientes, terminan generando mayores violaciones de derechos humanos. Me parece muy preocupante y gracias por traer ese punto y también uniéndolo con las nuevas legislaciones. Asimismo, me parece importante marcar otro punto que dijiste, Lucía, muy interesante, que se ve también en la región, esta presentación de discursos engañosos que plantean falsas dicotomías. Vemos mucho eso en el tema de seguridad y derechos humanos, lo vimos mucho en la pandemia. Salud o privacidad no son conceptos opuestos, son cuestiones que se pueden llevar a la par, pero que están están habiendo decisiones políticas de tomarlo de esta manera, y creo que para eso justamente importante la participación multisectorial en estos procesos, donde nuestras voces puedan ser escuchadas en la construcción de estos procesos y sobre todo en la reflexión sobre marcos y criterios de derechos humanos ya establecidos que deben de ser aplicados de igual manera en estos ámbitos. Así que muchas gracias por eso, muchas gracias a ambas por posicionar la voz de la sociedad civil y las preocupaciones que tenemos en este sentido. Ahí me gustaría pasar a la comunidad técnica también, que ha tenido bastantes avances en apoyo de ciertos temas relacionados a derechos humanos y tecnologías desde una posición técnica, desde esta postura técnica, donde varias veces hemos encontrado muchos puntos en común que han sido claves para este avance. Entonces, en ese sentido, me gustaría darle la palabra a Sebastián Schoenfeld. No sé, siempre me preocupo, está bien. Ok. Él es el Senior Advisor, perdón que diga en inglés, voy a tratar de... Es el Asesor senior en comunicación, incidencia o advocacy, la palabra intraducible. Oye, no. Ahí va, gracias, de ISOC. Así que acá feliz, Sebastián, de tenerte con nosotros y que si nos puedas comentar, por favor, de qué manera ha contribuido la comunidad técnica al avance de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, y si en ese sentido podrías compartir algunos ejemplos o aprendizajes de la experiencia de ISOC en este sentido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los colegas del panel, las colegas del panel, y a todos los que están aquí presentes o virtualmente. Es un placer estar en el IGF. Es mi primer IGF LAC o cualquiera, así que estoy muy contento. Dicho esto, la primera reflexión, y que tal vez es una obviedad, pero bueno, vamos a decirla igual, es: ¿alguien se imagina el ejercicio pleno de los derechos humanos sin
Internet en este momento en el mundo, el derecho a la educación, a la libertad de expresión, al acceso a la información, al desarrollo económico, los derechos del niño, incluido el derecho a la privacidad, que tan bien comentabas recién que se encuentra en riesgo. Bueno, parecería imposible, ¿no? Digamos, hay una cuestión fundamental en esta etapa del mundo en donde incluso los servicios a través de los cuales los estados que deben garantizar esos derechos lo hacen usando Internet. Entonces, las personas que no acceden a Internet, bueno, tenemos ahí un serio problema, pero lo voy a dejar para una segunda parte de mi exposición. Desde Internet Society y desde la comunidad técnica, que no quiero arrogarme la posibilidad de representar a todos, prefiero hablar desde Internet Society. Igual trabajamos mancomunadamente con el resto de las organizaciones y poniendo siempre en común las posiciones. Internet es una puerta de acceso a oportunidades. Nosotros creemos que desde ISO que todas las personas que quieran conectarse a Internet tienen que poder hacerlo. Y un problema, y trabajamos en dos líneas en ese sentido. Por un lado, defender y fortalecer Internet. Y aquí viene un ejemplo claro que es fortalecer Internet implica, por ejemplo, defender el cifrado, que es una tecnología que permite proteger nuestra privacidad en momentos en donde aparecen instancias de vigilancia masiva en diferentes partes del mundo. ¿Y cómo es esa historia de defender Internet? Bueno, tal vez en este foro es menos necesario explicarlo, pero hay una gran cantidad de políticas públicas que se están discutiendo a lo largo y a lo ancho del mundo, en algunos de los países del norte global, o de los países más desarrollados, sobre todo, que pueden tener un efecto muy negativo cuando reverberen hacia otras regiones o hacia otros países en donde no necesariamente se discute, que pueden tener como efecto final la destrucción o el debilitamiento y la destrucción de una tecnología como esta. Un ejemplo claro es, hoy en Canadá hay una ley que se llama la S210, que pretende proteger a los jóvenes y a los niños de ser expuestos a la pornografía, lo cual es una problemática que los estados con las que tienen que lidiar y puede estar hecho con las mejores intenciones, pero está muy mal escrita y pretende, para decirlo muy claramente, pretende responsabilizar a los intermediarios de garantizar que quienes estén accediendo a contenido pornográfico sean mayores de edad. Eso implica que los intermediarios en el centro de la red hay que verificar el tráfico y hay que ver qué es lo que está pasando y quién se conecta. Para eso hay que levantar todas las capas de seguridad de los usuarios, con lo cual hay que destruir cualquier tipo de privacidad posible que va a derivar indefectiblemente, o tal vez no indefectiblemente, pero muy probablemente en que si todo esto sucede, Canadá quede desconectado de la red o quede con serios problemas de conexión. Entonces, una de las problemáticas es, bueno, como comunidad técnica tenemos que lograr que quienes hacen políticas públicas puedan venir hacia nosotros, también yendo nosotros hacia ellos y hacia ellas, para que evalúen cuál es el impacto que va a tener algunas de las medidas. Hay algunas que son decididamente no bien intencionadas, hay otras que pueden serlo, pero que tienen errores técnicos y en ese rol la comunidad técnica tiene que trabajar y trabaja para poder hacerlo. Otra de nuestros... Entonces ahí, por ejemplo, desde esa línea de trabajo nosotros vemos cómo está íntimamente relacionado con un derecho, como es el derecho a la privacidad, poder defender a Internet y mantener este espíritu abierto, confiable, libre y conectado globalmente, que para nosotros es el modelo que Internet tiene que seguir teniendo. La otra línea de trabajo muy fuerte de Internet Society es hacer crecer Internet. Internet está creciendo a un ritmo menor que el que crecía. Que eso quiere decir que cada vez se conectan menos personas que en el año anterior, si lo midiéramos en términos interanuales, y tenemos 3.000 millones de personas en el mundo que aún no tienen acceso de ningún tipo o que tienen un acceso muy precario. Y existe ahí una problemática fundamental que es, retomando el primer punto, no es posible ejercer en pleno los derechos humanos de las personas, y ahí retomo lo que claramente decía Olga, sin acceso a la red. Hoy el futuro no se ve de otra manera y tenemos que garantizar que eso sea posible. Desde ese lugar, Internet Society, puedo nombrar dos de las políticas que lleva acá adelante, de la línea de trabajo que lleva adelante.
Una que tiene que ver con fortalecer la infraestructura, los puntos de intercambio, hacer las redes más resilientes, más seguras, más robustas, trabajar con las comunidades técnicas, no solo la comunidad técnica, sino las comunidades de operadores técnicos, que son quienes sostienen el funcionamiento de la red cotidianamente. Eso también es algo muy importante de destacar, que hay gente que hace posible todos los días que eso suceda. Y también, y aquí por ahí me detengo un poco más, en el modelo de creación de soluciones complementarias de acceso. Ya todos lo sabemos, el mercado no resuelve la conectividad de todas las personas del mundo por diferentes motivos. Los proveedores tradicionales, comerciales, despliegan infraestructura en determinadas regiones y en otras no. No voy a meterme en el análisis de los modelos de negocios ni nada por el estilo en este momento, por temor a dar opiniones personales, por otro lado. Y sí en el hecho de que concretamente hay gente que no es conectada y que en ese lugar se reflejan otras desigualdades. Las desigualdades que previamente venían y que vos también, Paloma, mencionabas, como la brecha que se compone de diferentes brechas. Bueno, las desigualdades socioeconómicas, las desigualdades de reconocimiento, las desigualdades de otros derechos, terminan siendo reflejadas también en el derecho a acceder a Internet. Mientras en el mundo cada vez más se habla de Internet como un servicio básico, ¿no? Cuando uno va y habla con las personas, bueno, Internet parecería ser, hay estados que lo reconocen, hay otros que no, un derecho básico, un servicio básico como acceder a la cloaca, al agua, a la luz. Hay una reflexión interesante, perdón por la digresión, pero entre los derechos, entre esos servicios básicos, acceder a Internet parecería ser no solo una reivindicación que esas personas que no pudieron acceder los trae al estado de situación al que un montón de otras personas están, ¿no? Quienes vivimos en las ciudades en general, y no todos, pero muchas de las personas que vivimos en las zonas urbanas tenemos acceso a agua corriente, a cloacas. Hay muchas regiones, muchas ciudades que todavía tienen esa problemática. Llega la cloaca y esas personas llegan a una situación en la que tendrían que haber estado mucho antes. Pero Internet cuando esas personas acceden a Internet, no solo logran ponerse a la par o acercarse a un acceso que tenían muchos de sus conciudadanos y conciudadanas, sino que es el servicio básico que mira hacia el futuro. Y eso me parece como algo muy importante en términos simbólicos, es algo que discutimos mucho cuando hablamos de redes comunitarias, ¿no? Porque no llegó la cloaca y yo ahora, bueno, tengo algo que ya tendría que haber tenido hace 50 años. Lo tendría que haber tenido, sí, pero además me abre el futuro desde otra manera. Y volviendo a la cuestión, estas soluciones complementarias de acceso, nosotros en esas soluciones complementarias fomentamos el modelo de las redes comunitarias, trabajando en 3 pilares, que abogamos porque haya políticas públicas, un ambiente de políticas públicas en los países que permitan que las redes se puedan desplegar, donde no hay regulación que la haya, donde hay que conversar para que se desarrolle, donde hay que modificarla. Ahí estamos en todos los foros posibles, discutiendo todos los recursos críticos que hacen posible que se desarrollen estas redes, capacitando y creando capacidades en las diferentes regiones del mundo y financiando despliegue con dinero, digamos, con becas, con grants que permitan el despliegue de estas redes concretamente. Y para terminar, en torno a los aprendizajes o ejemplos, hay ejemplos exitosos de soluciones complementarias, hay redes comunitarias que les fue muy bien, hay otras que no. En el sitio web de ISOC pueden ver, tenemos un mapa en donde mostramos todos los lugares en donde hemos trabajado y características cualitativas y cuantitativas de esas redes, e incluso las que no funcionaron y lamentablemente han cerrado. Pero diría que el aprendizaje más importante es el trabajo colectivo y es la reproducción del modelo de multi-stakeholder o de múltiples partes interesadas llevado a la práctica de la resolución de problemas. Internet Society es un especialista técnico, no es un especialista en derechos humanos, no es un especialista en todos los territorios. Entonces nosotros entendemos que tenemos que aliarnos con los socios correspondientes, socios, digo, perdón, uso el masculino plural en este caso, con las organizaciones y los actores de la sociedad que sean los correspondientes para impulsar
una solución adecuada para una población y para un territorio específico, y nosotros brindar lo que podemos brindar, que es esta capacidad técnica y este apoyo desde ese lugar. Y no intentar aprender o desarrollar, que seguro que tenemos que intentar aprender, pero desarrollar algo en lo que no nos especializamos cuando hay otras organizaciones que lo pueden hacer mucho mejor. Un ejemplo muy claro es el proyecto NANUM, que no sé si lo conocen. Es un proyecto que trabaja en el Chaco, en el Gran Chaco, en Bolivia, Argentina y Paraguay, trabajando con comunidades originarias específicamente para resolver la conectividad de comunidades de mujeres. Y a través de las mujeres de esa comunidad y su desarrollo económico, también se conecta al resto de la comunidad y se conecta a la escuela y al centro de salud y demás, y eso va creciendo. Y lo hacemos nosotros como soporte técnico y eventualmente financiero económico de otras organizaciones que trabajan fuertemente en ese desarrollo. Y creo que lo más interesante para mí, para destacar, es esa necesidad de trabajar colectivamente para resolver problemas complejos y que además son específicos. No hay, como bien decía Olga antes, una solución que les quepa a todas las comunidades. Así que, bueno, ya hablé un montón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por ilustrar esta importancia del trabajo colectivo, como bien lo marcabas, de cómo necesitamos complementarnos y por eso es tan importante estos diálogos, estas puestas en común, pero también el trabajo en territorio, de lo que es la relación entre derechos humanos, en este caso conectividad y comunidad técnica, y el apoyo realmente esencial que proveen a comunidades que necesitan de estos para poder llegar a una apropiación tecnológica y poder desarrollar su propia tecnología y sus propias formas de utilizar la tecnología, que me parece que es clave y que hemos marcado mucho en este espacio, así que muchas gracias por eso. También me gustaría destacar una cuestión que marcaste del cifrado, que creo que es importante, son discusiones que venimos viendo también a nivel de política pública internacional, donde el cifrado, si bien en esta comunidad o en este espacio lo tenemos muy claro, como vos marcabas, la importancia de mantener el cifrado, sobre todo para asegurar el derecho a la privacidad y muchos otros derivados del derecho a la privacidad, y cómo este derecho ganado en muchos casos está siendo puesto de vuelta en riesgo por también de nuevo discursos engañosos y discursos que realmente no se traducen a lo que sería en la práctica y cuáles serían los riesgos de eso. Y creo que ese es un punto muy importante que tenemos que tomar en consideración, tomando en cuenta las discusiones globales al respecto de esto. Así que muchas gracias por traer temas tan relevantes. Me gustaría ahora pasar a dar la palabra al sector privado. Muchas gracias por acompañarnos en este panel y por traer sus visiones también aquí. Vamos a empezar con Baja Iltawil. Él es líder global del programa de Derechos Humanos de Google. De nuevo, recuerdo, va a estar hablando en inglés, así que en caso de que todavía no hayan buscado, como para que tengan la oportunidad de escucharle. Entonces, Baja, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y queremos saber si puedes contarnos en este espacio, a criterio de Google, ¿cuál es el rol del sector privado en la protección de derechos humanos en entornos digitales? Considerando también todas estas temáticas que venimos hablando, ¿no? ¿Cuál sería el rol del sector privado en todo esto? Porque también forma parte del ecosistema, una parte muy importante de este ecosistema. Y considerando estas problemáticas desde la experiencia de Google, ¿qué buenas prácticas podrían recomendarse para que las empresas actúen en línea con estos principios? Thank you, Beluma. And thank you all for having me here today. I have spent the past 3 days here in Santiago, and I got the chance to Yo estoy en distintas organizaciones que están trabajando en América Latina y el Caribe, y yo creo que está claro que hay muchos desafíos y muchos problemas, y muchos son comunes entre los distintos países de la región y de las comunidades. Y yo creo que lo que yo quiero decir es que hay mucho trabajo por hacer. Y definitivamente hay muchos problemas complejos que nosotros, como la sociedad civil y la sociedad técnica y por supuesto el gobierno y los hacedores de políticas, tienen que manejar. Yo soy lo suficientemente viejo para recordar la vida sin el Internet. Yo crecí en Egipto. Viví gran parte de mi vida en Egipto. Mi familia no tenía los recursos
para tener un computador en la casa o para tener acceso a Internet. Así que yo crecí sin Internet y así que yo puedo recordar una vida sin Internet. Era y no era tan accesible para las personas en las ciudades. Ahora yo no me puedo imaginar el mundo sin acceso a Internet. Sería realmente un dolor enorme. Así que hay muchas comunidades que no tienen este acceso al Internet o a la tecnología y esto es preocupante, es un gran problema. Y hablando acerca de esta brecha digital, lo hemos hablado mucho durante muchos años en distintos sectores y hay mucho trabajo que ya se ha hecho. Sin embargo, hay mucho por hacer en esta área. Quiero comentar un par de cosas con respecto a lo que hemos escuchado aquí hoy y algunos de los desafíos. Y quiero empezar con el problema de la brecha digital y la conectividad. Google ha estado invirtiendo en muchos proyectos. Reconocemos que existe esa brecha y reconocemos como una compañía tecnológica privada que tenemos que desempeñar un papel para cerrar esta brecha digital, particularmente en el sur global. Esa es una de las razones por las cuales hemos invertido en más infraestructura, en particular proyectos muy grandes donde los gobiernos locales quizás no tengan los recursos, por ejemplo, cables submarinos en varios países en Sudamérica y también nuestro proyecto más reciente, que es en colaboración con el gobierno chileno que anunciamos este año, es un cable que conecta a Sudamérica con la región Asia-Pacífico. Así que este es uno de muchos pasos que hemos dado. La brecha digital no quiere decir solamente conexión a Internet, sino también tiene que ver con conocimiento y invertir en las personas. Entonces, hay muchos programas de alfabetización digital que se han empezado a usar en diferentes países y específicamente en aquellas comunidades que tienen dificultad en acceder a la tecnología para que se puedan beneficiar de esos programas. Ahora hablamos de tecnología y de Internet y no se puede dejar de lado la inteligencia artificial. Eso puede ser un riesgo y una amenaza. Esto va a ser en este caso una brecha de inteligencia artificial. Entonces, al hablar acerca de esto ahora es esencial en este momento. Una de nuestras iniciativas más recientes y que anunciamos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre es un fondo de 20 millones de dólares para ayudar a muchas comunidades en el mundo para poder adaptarse a la inteligencia artificial, entre otras cosas. Pero definitivamente estos son algunos esfuerzos, no son los que van a resolver todos los problemas. Nuevamente, yo creo que un foro como el IGF es una oportunidad muy buena para asegurarnos de que todos nosotros de los distintos sectores podamos identificar los problemas, porque si no hablamos de los problemas y no somos honestos al respecto, con respecto a la privacidad, la vigilancia, la conectividad, si no hablamos de estos problemas, si no los identificamos con claridad, no podemos pensar sobre soluciones. Y si no estamos en un salón como este y nos unimos a hablar acerca de estos problemas y pensar en soluciones, no vamos a poder atacarlos. Entonces, hay mucho por hacer en esta área. Y la infraestructura es una cosa, pero también veo que las personas que crean políticas tienen un papel muy importante. Lo que mencionaron acerca de las regulaciones que puedan tener buenas intenciones, sin embargo, no tienen el conocimiento o no tienen la comprensión de los peligros que existen y cómo esto pudiera afectar o afectarnos a todos en el futuro de maneras negativas. Así que hay que mantener esto en mente y por eso es que las políticas
o las regulaciones no se deben desarrollar sin que se involucre la industria o la sociedad civil, los expertos técnicos, porque esta es la única forma en la cual estas políticas se van a desarrollar en la manera correcta para poder cumplir con estos propósitos. Hemos también hecho un llamado a los políticos para crear un ambiente político habilitante que vaya más allá de las protecciones y que no tenga una comprensión angosta de las protecciones y que piensen en invertir en la infraestructura que es crucial. Pudiéramos tener las herramientas de inteligencia artificial más avanzadas y los distintos dispositivos y tecnologías, pero si los países y las comunidades no tienen la infraestructura correcta para adoptar estas tecnologías, esto no va a beneficiarnos a todos y va a dejar de lado a muchas personas en el mundo. Entonces, las políticas que invierten en la infraestructura correcta y que sirven a todas las comunidades para incluirlas lo más posible, eso es un elemento clave. Y también las políticas que invierten en personas. Eso tiene que ver con capacitación, con desarrollo. Cuando yo pienso acerca de la inteligencia artificial, y pienso acerca del riesgo en el área laboral, bueno, para ser con esto, yo también tengo problemas, yo tengo miedo con respecto a mi trabajo. Yo no creo que ellos me vayan a despedir para tener un agente de inteligencia artificial, pero sí hay problemas con otros empleos que se pueden ver afectados por la inteligencia artificial. Así que esto me hace pensar acerca de cómo podemos adoptar esta nueva realidad, de qué tipo de capacitaciones se necesitan. Yo sé que estoy en una posición privilegiada donde yo tengo acceso a los recursos, pero tenemos que pensar acerca de aquellos que estarán impactados y no tienen acceso y cómo hacemos que tengan este acceso a la capacitación, entre otras cosas. Cuando se trata de derechos humanos y el enfoque de los derechos humanos, definitivamente la industria tiene un gran papel que desempeñar. Una de las cosas claves que hacemos en Google es que la importancia de ser seguros y tener seguridad en el diseño, y este principio ha guiado nuestros productos por muchos años ya. Lo que básicamente no es crear un producto, lanzarlo y luego, después de que ya están las comunidades y las personas, pensamos acerca del impacto y poder ver los problemas. O sea, estas conversaciones, ya sea las consultas con los expertos de diferentes comunidades y diferentes industrias o productos antes que se lancen. Todo esto es muy importante y debe ocurrir durante las primeras etapas de construir las tecnologías o diseñar nuevas tecnologías y nuevos productos, y no después de que ya se haya hecho. Entonces, por eso es que nosotros incluimos esto en el proceso del desarrollo de los productos. Hacemos una debida diligencia de derechos humanos para poder probar y asegurarnos que nuestros productos no están infringiendo leyes internacionales o normas de derechos humanos. Y esta es la primera etapa, porque como saben, especialmente con estas tecnologías como inteligencia artificial, las generativas y todas las tecnologías que ocupamos en el día a día, no se puede predecir todas las situaciones posibles que podrían, de los daños que podrían existir a raíz de estas tecnologías. Y por eso es que siempre encontramos maneras, porque los usuarios siempre encuentran maneras de mal usar las tecnologías, y hay que estar adelante de eso y tener conversaciones continuas acerca de los impactos de los productos, y también tener una conversación continua y una estructura y un proceso de derechos humanos, un due diligence continuo de derechos humanos, para poder evaluar y revisar nuestros productos y evaluar el impacto de los derechos humanos y poder arreglar las cosas cuando no están funcionando. Eso es importante definitivamente. Y finalmente, realmente es muy importante tener un enfoque multiactor para todos estos problemas. Definitivamente las empresas tecnológicas
y los legisladores también deben ser parte de esto, pero no creo que estos problemas sean para un actor solamente, no son responsabilidades solamente de una persona. Ojalá fuera una persona que tuviera que arreglar todo eso, pero definitivamente se requiere que todos nosotros, los presentes, trabajemos en estos problemas para asegurarnos que tenemos un canal de comunicación abierto, especialmente con la sociedad civil y esas personas que trabajan en terreno para ver los problemas y los impactos en las comunidades. Es esencial y debería ser un proceso continuo. Y también, ¿a qué me refiero con eso? Y es algo que hacemos y obviamente tratamos de mejorar las cosas. Tomar retroalimentación que recibimos o recopilamos de nuestras conversaciones con los actores de derechos humanos y organizaciones y lo tomamos a las empresas para poder compartirlo con nuestro liderazgo y nuestros equipos de productos y las personas que toman las decisiones y aseguramos que esta retroalimentación nos ayuda a mejorar los productos. Muchas gracias. Interesante presentación. Gracias por compartir esto con nosotros. Voy a cambiar al español. Me parece muy clave esto que mencionaba respecto a los entornos habilitantes, ¿no? Los entornos habilitantes de derechos humanos para poder ejercer en estos espacios realmente nuestros derechos y cómo dentro de este entorno habilitante también tenemos que contemplar los distintos roles, ¿no? Y la importancia también, sobre todo en desarrollo tecnológico, como estamos viendo, y la importancia del sector privado en el compromiso de avanzar hacia derechos humanos. En ese sentido, me parece muy importante lo que se ha marcado respecto a la debida diligencia de los productos, tener en cuenta no solamente un diagnóstico de derechos humanos previo del producto, sino una cuestión que sea constante, ¿no? Que no sea lo que quede en el diagnóstico y que quede luego, sino que, como decías, que sea ongoing y que priorice el centro de las personas, así como la comunicación constante con sectores como sociedad civil, así como impulsando a políticas públicas dentro de este entorno habilitante. Así que te agradezco mucho por tu intervención. Por último, pero no sé cómo se dice en español, last but not least, pasamos a Felipe González. Él es de Claro Chile, gerente de protección de datos y requerimientos regulatorios. Muchas gracias, Felipe, por estar con nosotros en esta oportunidad. Gracias, Paloma. Siguiendo un poco la misma temática de lo que estábamos conversando con Baja, también queríamos saber de nuevo tu perspectiva desde Claro, también cómo el sector privado puede contribuir a la garantía de derechos humanos en entornos digitales y también si pudieras compartir desde Claro qué iniciativas han tenido al respecto de esta problemática y cómo la han abordado, similarmente a lo que estaba comentando Baja. Gracias, Paloma. En primer lugar, quisiera dar las gracias a nombre de Claro BTR por la oportunidad de permitirnos exponer este panel, una temática tan importante, porque a nuestro juicio, el rol privado en la promoción de derechos humanos en tecnologías digitales tiene un papel fundamental. ¿Y por qué? Porque el rol privado permite promover y adoptar iniciativas que contribuyan a mejorar políticas como protección de datos, que a la vez se traduce en generar mejores políticas en materia de privacidad, también la seguridad en línea y también el acceso equitativo a Internet, que termina muchas veces, y como expusieron muy bien los panelistas anteriores, traduciéndose en mejor acceso a oportunidades laborales para la gente de comunidades rurales. Bueno, ¿y por qué digo adoptar? O sea, yo ocupo el término promover y adoptar. Principalmente porque nosotros no nos basta decir tiene que mejorarse la protección de datos. Nosotros como empresa lo que hacemos es adoptamos las mejores prácticas en el mundo. No nos conformamos con la ley vigente en Chile, que es del año 99, por ejemplo, en materia de protección de datos, y lo que hacemos es elevar nuestro estándar y autoimponernos estándares regulatorios más altos a la hora de proteger los datos de nuestros clientes y los usuarios de Internet. Y esto, en definitiva, se ha traducido en generar una mejor política de privacidad y protección de datos al interior de la empresa, que también invita a los usuarios, en definitiva, a revisarla y poder verificar. En Claro BTR protege mis datos, me dicen en qué están siendo utilizados mis datos, qué principios básicos están utilizando a la hora de tratar mis datos y dónde van a ir a parar mis datos o si van a ser o no utilizados sin mi consentimiento. Acá claramente nosotros nos basamos en el principio de consentimiento informado,
del principio de lealtad, de proporcionalidad en la entrega de información, y claramente una preocupación fundamental es resguardar los derechos al interior de la organización. Y a la vez también con esto, también hemos sacado una política de cookies y una política también de inteligencia artificial justamente centrada en la privacidad y protección de datos, siendo esto nuestro polo fundamental. Y esto ha sido también reconocido por ONGs que le han reconocido a Claro, al menos por 4 años consecutivos, como la mejor empresa que protege los datos de sus clientes, en base a un ranking que hacía con todas las empresas de telecomunicaciones. Y otro punto de vista, además de la autorregulación que tomamos la empresa tomando estas mejores prácticas, es que lanzamos iniciativas para asegurar el acceso a la Internet y también a las tecnologías de la información. Y esto se ha traducido también en temas tan importantes como los proyectos de aula virtual que se llevaron a cabo con el apoyo de ONU Mujer, que terminó en la capacitación de al menos 5.000 mujeres y dueñas de hogar, en definitiva, en programas en acceso a Internet y también en los proyectos de fibra de mujer, que también se capacitó a dueñas de casa en reparar fibra óptica y también en el funcionamiento de las tecnologías de la información, posibilitando en definitiva el acceso real de estas personas que estaban dentro de la brecha de género en teoría para poder entrar y tener mejores oportunidades laborales. Otro de los puntos muy importantes es que también se trabajó mucho con la alfabetización digital y en conjunto con organizaciones públicas y del Estado, también como el Senama, van a los adultos mayores y les enseñan a ocupar Internet, a distinguir fake news o no, a aprender herramientas de uso diario del Internet, que en definitiva contribuyen a insertarlos más en nuestra sociedad tecnológica. Y uno creo que de los puntos más importantes que ha hecho la empresa en este aspecto, también dice relación con lo que es el informe o la encuesta que se llama la radiografía digital, que se hace desde el año 2018 en adelante y que en definitiva tiende a traer a palestra los principales puntos o las principales brechas en cómo se ocupa el Internet, cómo los adultos mayores usan ese Internet y para qué lo ocupan, cómo los jóvenes y niños ocupan también estas plataformas. Y han saltado datos como tan interesantes como el 66% de los adultos mayores, de acuerdo a la radiografía del año 2024, ha señalado de que sin el Internet se sentirían excluidos de las conversaciones con la gente o de poder hablar con sus familiares. De 7 a 10 adultos mayores han declarado que sin el Internet, tecnologías como WhatsApp, no tendrían contactos con las personas. Lo que en definitiva nos recalca, el Internet es vital y une a las personas. Por tanto, nuestro deber como empresa es asegurar que puedan navegar en forma segura, asegurar que los datos que nos entregan en el ámbito de la prestación de estos servicios se realizan con debidas políticas de protección de datos y también asegurar también que exista esta disponibilidad de servicios y que llegue a las comunidades más apartadas, como lo que se ha realizado con los programas de escuelas rurales, en cual, claro, BTR ha llevado la conexión a poblados rurales. La última fue en un poblado cercano a Antofagasta, que una escuela no tenía Internet y claramente el acceso a las redes, en definitiva, significó un cambio fundamental para los niños que estaban aprendiendo en esa zona. No solo a los niños, a los adultos y adultos mayores que también son los llamados también a introducirse en este entorno digital de manera tal que se sientan también acompañados y creen lazos que son los beneficios mismos que otorga este entorno digital.
Muchas gracias, Felipe. Creo que trajiste bastante bien toda la conversación de nuevo de lo que venimos hablando, ¿no? Las cuestiones estructurales, la necesidad de abordarlas desde un marco de derechos humanos y que también ese marco se aplique a cómo las empresas desarrollan sus productos y sus servicios. Me parece sumamente importante lo que marcas de que los servicios sean guiados por los estándares más altos en protección de datos, en consentimiento informado y en proporcionalidad. Lo que marcabas también respecto a la alfabetización digital, que también lo traía abajo, me parece que es clave, entendiendo también cómo el sector privado puede aportar a estas problemáticas en conjunto con diagnósticos de sociedad civil y en conjunto con comunidad técnica, y cómo luego estas conversaciones pueden trasladarse de nuevo a vínculos con las políticas públicas y cómo todos formamos parte de un rol dentro de este ecosistema que deberíamos trabajar conjuntamente para avanzar en problemas comunes y abordajes comunes para llegar a, no me gusta hablar, a mí no me gusta personalmente hablar de soluciones, me gustaría decir más abordajes que avancen hacia derechos humanos. Pero les agradezco mucho toda la participación en este panel, sin duda fue muy interesante, creo que las personas pueden coincidir conmigo en que está muy interesante poder tener el espacio de compartir y de entender cómo cada quien ocupa un rol, pero trabajando a posiciones comunes. No vamos a cerrar todavía, solamente una cosita. Tenemos, como empezó un poco el panel tarde, tenemos solo 10 minutos antes de que termine. Acá tenemos la posibilidad de que haya preguntas del público, pero también me gustaría que cada panelista cierre con un mensaje clave. Así que habilitaría al máximo de 2 preguntas. Si alguien tiene una pregunta puntual. Si puedes pasar acá, hay un micrófono, porfi. Una persona más, y si no, pasamos a mensajes claves. Ok, puedes pasar ahí, porfi. Así, 20 segundos. Y sí, gracias. Hola, buenos días a todos. Soy Yuri Lima, un joven coordinador de políticas públicas de la primera Secretaría de Diversidad del Brasil. Mi pregunta es muy breve. También soy de la delegación de UFI, de CGI y NIC-BR, en que dejo mi agradecimiento público por el financiamiento de mi participación acá en ese espacio. También soy coordinador de comunicación en el Laboratorio de Políticas Públicas, LAPIM. Vengo del nordeste brasileño, una región marcada por desigualdades sociales y, consecuentemente, mucha diferencia en el conocimiento sobre el letramento digital en las personas. En mi región, los jóvenes son considerados nativos digitales y son exigidas competencias y habilidades digitales que no aprendemos en la escuela. Quase que como un don natural, só por termos nacido en una época de intensa transformación digital. Conforme la pesquisa TIC Kids Online, que investiga crianças y adolescentes brasileños, 93% de ese público possui alguna conexión. Todavía, gran parte de ese acceso es executado con actividades pasivas de entretenimiento con uso de un aparelho teléfono de celular. Actualmente, seguindo un movimiento internacional, está siendo discutido pelo Ministério da Educação en Brasil o banimento de teléfonos celulares en la escuela. Así quiero preguntar a Olga cuáles son sus impresiones sobre el proceso de banimiento de aparelho dentro del espacio apropiado para aprender a utilizarlo, considerando que, por veces, esto es el único equipo que tenemos acceso para disfrutar de todas las posibilidades que fueron ditas en el panel. Gracias. Gracias por la pregunta. No sé si comprendí bien. ¿Te refieres al uso de dispositivos celulares y de la escuela, cierto? Sí. Quería mencionar, me encanta la pregunta porque en zonas rurales, donde más trabajamos, lo único que tienen las familias es de pronto un dispositivo móvil por familia o a veces ninguno. Hemos acompañado redes comunitarias y hemos contribuido a la conexión de zonas donde una familia no tiene un dispositivo móvil, entonces no tienen cómo estudiar, trabajar, reposicionar emprendimientos, usar redes sociales, todas estas posibilidades que son tan comunes, tan cotidianas para nosotros en las ciudades. Entonces, allí vamos al tema también del acceso a infraestructura y del acceso a dispositivos, que necesitamos también que todas estas estrategias vayan acompañadas también de acceso a dispositivos y a computadores especialmente, porque la experiencia de usar internet en un dispositivo móvil es muy diferente a un computador. La mayoría, les propongo una reflexión, la mayoría de cursos virtuales que estamos desarrollando desde nuestras organizaciones
hay mucho texto, son muchos PDF llenos de texto porque están hechos desde esta visión lectora, citadina, profesional, pero en las comunidades rurales la gente no lee casi, la gente es más audiovisual, más oral. Entonces tenemos que desarrollar contenidos de formación propios para estas comunidades. Entonces imagínense lo que significa leer un texto en PDF de 10 páginas con una letra así de grande, Arial 10, en un celular, ¿sí? Entonces estamos buscando abordajes con los términos de Paloma desde nuestra perspectiva, pero no desde la perspectiva de las comunidades. Entonces necesitamos proponer narrativas también desde voces locales, y ese tema de la infraestructura es una barrera muy grande, porque no hay suficiente infraestructura de computadores, por ejemplo, en nuestro país pasa igual, hay una política nacional, pero muchos de estos computadores no son suficientes o son arrumados por las, se donan computadores a instituciones educativas, pero muchas veces no se explica cómo usarlos, o tabletas. Entonces los rectores hemos llegado a instituciones educativas, por ejemplo hace poco en el Pacífico colombiano, en una zona de Buenaventura, y la rectora tenía una caja enorme con un montón de tabletas que había donado una empresa de telecomunicaciones, pero ella no sabía cómo usarlas, ni para qué servían, ni cómo ponerlas al servicio de los estudiantes. Entonces, pues reitero, si no hay estrategias de apropiación, lo que llamemos alfabetización digital o como sea, pues esta infraestructura también va a ser insuficiente. Entonces es muy importante, por un lado, buscar soluciones de infraestructura para acceder a Internet y a estos contenidos, pero también pensar en contenidos que sean relevantes a las necesidades, a los contextos de las comunidades. A veces ofrecemos cosas que las personas no necesitan, y en los términos narrativos, discursivos, a los cuales las personas no pueden acceder. Reitero, las personas en zonas rurales no son tan lectoras, no tienen su relación con los dispositivos electrónicos es diferente, no son tan tecnológicas, y estamos buscando soluciones también desde la apropiación, desde este lado. Tenemos que posicionar abordajes más horizontales, más colaborativos, más inclusivos. La inclusión también pasa por ahí, creo que eso pasa en nuestros países, y reitero que especialmente una cosa que mencionabas tú, por ejemplo, las personas mayores. Después de la pandemia, en Colombia, por ejemplo, todo el sistema de salud, todo es a través de Internet, todo es a través de plataformas. Personas mayores de 60 años que no son tecnológicas, mis padres, por ejemplo, porque soy cuidadora, pues dependen totalmente de sus hijos para poder acceder a una cita médica, para poder pedir una orden, y nadie se preocupa por los adultos mayores, por las personas con discapacidades, por ejemplo, con capacidades diversas, desarrollar contenidos para personas con baja visión o personas ciegas o sordas, etcétera. Entonces digamos que la inclusión pasa por todo eso, y pues me alegra que me hayas hecho la pregunta porque me permite hablar de este tema que estaba pendiente también, que es importante posicionarlo. Gracias. Gracias, Olga. ¿Había una pregunta más? Me llamo Nirvana Lima, pero no falo espanhol muy bien. Me gustaría falar en mi idioma, português. Sou pesquisadora de infância e mídia em Brasil, e também sou mestre em comunicação. E eu gostaria de direcionar minha pergunta para o representante da Google, que está aqui presente. Em relação a... Pensando que os direitos das crianças e dos adolescentes estão inseridos no ecossistema global de direitos humanos, o que a Google está fazendo para garantir que os dados de jovens menores de 18 anos sejam resguardados em prol do seu melhor interesse. E aí eu faço essa pergunta tendo em vista a multa que a Google recebeu em 2019 e também pensando numa proteção inclusiva que leve em conta os contextos latino-americanos e carimbenhos desses países que ficam aqui localizados no sul global e que são tão impactados pela presença das grandes Big Techs. Obrigada. La segunda parte, ¿podrías repetir, por fin? Multa que a Google recebeu em 2019 e o que a Google tem feito para garantir a proteção de crianças e adolescentes
na internet. Thank you for your question. I can't really comment on the fine from 2019 because I don't have much knowledge about it. It was before I joined the company. Now I'm saying that, but I just I don't really have the context on this. But I want to just back up a little bit and talk about the. Quiero hablar acerca de cómo se protegen a los niños en línea y yo creo que ese es un tema muy importante. Es una preocupación en todas partes del mundo. No es de un país en específico y definitivamente proteger a todos los usuarios de todas las edades es muy importante y es la responsabilidad de las compañías hacerlo. Y se requieren muchas capas para esto, no hay una solución para esto. Así que empezando con las políticas, tener las políticas correctas para evitar que haya contenidos que expongan a los niños, por ejemplo, a contenidos pornográficos. Garantizar, por ejemplo, lo que hicimos. Nosotros tenemos una versión de YouTube para los niños, que es YouTube Kids, y también permitir protecciones y controles adicionales para los padres y para los guardianes legales para asegurarse de que protejan a sus niños. Todo esto está dentro de las muchas cosas que hacemos, pero con respecto al tema de la privacidad y los datos de los usuarios, yo creo que independientemente de su edad, todo el mundo tiene el derecho de saber que sus datos están protegidos y que su privacidad se respete en todas las plataformas y los servicios. Entonces, tenemos una lista de principios de privacidad que guían nuestro trabajo en todos nuestros productos, incluyendo en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y las distintas herramientas y productos que están utilizando inteligencia artificial. Sabemos que la privacidad es un problema importante para grupos de la sociedad civil, educación, los gobiernos. Así que estos principios se deben aplicar para todos los usuarios, independientemente de su edad. Y otra cosa, dos principios importantes que nosotros queremos aplicar en todos nuestros productos. Uno de ellos es la transparencia, que tenemos el derecho de saber cómo se usan nuestros datos y qué datos están compartiendo. Y hay otras salvaguardas que tenemos, por ejemplo, no vendemos datos personales a ningún tercero. Y algo como, por ejemplo, tener un control para los usuarios. Ahora tenemos cada vez más control sobre los tipos de datos que Google puede acumular en relación a sus clientes en las plataformas. Así que tenemos más de estos controles. Esto es una herramienta para nuestros usuarios para que ellos tengan control sobre su privacidad. Y nuevamente, es una solución que nosotros podemos hacer como industria para proteger la privacidad, pero se tiene que hacer mucho trabajo para mantener esta privacidad en el futuro. Panel, porque ya nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias a la participación de todos. Me parece que fue una conversación sumamente interesante, enriquecedora. Muchas gracias también a la participación del público. Las preguntas fueron muy importantes para seguir avanzando en estas cuestiones. Me quedo con lo último que dijiste, que me parece que cierra bastante lo que estuvimos conversando hoy. Así como no hay una desigualdad, así como hay varias desigualdades, así como hay varias brechas, tampoco hay una solución, tampoco hay un abordaje, sino necesariamente un abordaje colectivo que incluya todas las voces y cómo avanzar hacia modelos que realmente sean de múltiples partes interesadas. Es no solamente avanzar en reconocimiento, sino en hechos, y esto que estamos haciendo es ya un hecho para avanzar ese tipo de abordajes, ¿no? Entonces agradezco mucho el espacio y seguiremos conversando también a lo largo de estos días que se vienen, y muchas gracias a todos.